pasar esto, vamos a pasar. Buenas noches con todos los presentes y quienes nos siguen desde la transmisión. Damos cordialmente la bienvenida a la conferencia sobre titulación de activos, organizada por el Centro de Estudios de Derecho Empresarial. Hoy tenemos el honor de contar con el ponente Alfredo Laután Moyafuso, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, cuenta con estudios en posgrado en la Universidad de Oxford, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de San en Finanzas Corporativas, Derecho y Regulación Financiera y Tecnología Financiera. Antes de fundar su estudio de abogados en noviembre del 2023, fue socio y director del área de mercado de valores y capitales y banca financiera, socio del estudio Muñiz, Olaya Meléndez, Ono y Herrera Abogados entre el 2018 y 2023. Fue abogado asociado senior del emblemático estudio Oalechea durante el 2015 al 2018. Asimismo, tuvo a su cargo el departamento legal de la unidad de inversiones de la AFP, Profuturo del Grupo Scotiabank, asesorando la inversión de más de $10.000 millones en mercados internacionales y domésticos. Y fue consultor en asuntos de gobierno corporativo y regulación financiera de diversas empresas del Estado y compañías listadas en la Bolsa de Valores del Perú y de Nueva York. Entre sus operaciones más recientes se encuentra la asesoría de la empresa de exportación de madera más grande del mundo, Naturwood, en su salida a la Bolsa de Valores. Actualmente es miembro del directorio de Umpicar, empresa de autos eléctricos y tecnología listada en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Alfredo se graduó en la promoción del año 2010-2 y realizó su tesis en regulación de mercados financieros. Asimismo, les hago presente que luego de la intervención de nuestros especialistas habrá una ronda de preguntas, las cuales pueden ser formuladas por el chat. Adelante, doctor. Muchas gracias. Primero agradecer al doctor Vigil, entrañable amigo, fue mi profesor en la universidad de Derecho Corporativo, por la invitación, y a todos ustedes. Yo no suelo hacer conferencias ni charlas porque nunca me ha nacido la vocación o no he tenido tiempo, pero como le dije al doctor Vigil, muy agradecido por la invitación. Elegí este tema, titulización de activos, porque en una operación que estuve viendo ahora en el nuevo estudio de abogados que formé con unos socios, uno de mis clientes dijo, debería ser fácil, ¿no?, ver un fideicomiso. Eso deben enseñarte en los primeros ciclos de Derecho. Y yo le dije, la verdad que no. Fideicomisos no te enseñan en la Facultad de Derecho. No es tan fácil. La notaría no lo va a ver. Solamente notarías especializadas van a ver este tipo de estructuras y no es usual. Y me dijo, pero los economistas, los financistas, esto es típico, esto lo vemos todos los días. Le dije, sé que es una estructura muy antigua, viene de Roma, pero no es usual que en una facultad de Derecho te enseñen fideicomisos, es más para un curso de posgrado. Entonces dije, podría ser un buen tema para conversar en esta ocasión, hablar de fideicomisos de titulización de activos. Entonces, ¿qué es un fideicomiso de titulización de activos? En primer lugar, tú tienes, ahora que está muy de moda el emprendimiento y el obtener financiamiento para poder hacer empresas, tú tienes dos formas de crecer. Tienes de forma orgánica o inorgánica. La orgánica es a puro flujo, a pura ganancia, a puro ingreso, y con los ingresos vas invirtiendo y desarrollando tu negocio. Y la otra forma, la inorgánica, es apalancando o comprando otras empresas. Entonces, todas las empresas necesitan financiamiento, sea de corto, mediano o largo plazo. El de corto plazo es muy sencillo. Una empresa es un ente productivo, lo que hace es comprar insumos. Imaginemos que es una empresa de gaseosas, compra insumos, las fabrica, las comercializa, las vende, pero no cobra en el instante, porque usualmente las empresas cobran a ciertos días, 30, 60, 90, hasta 6 meses. Cuando tú eres proveedor, las empresas se financian de esa forma, le pagan a los proveedores a cierto plazo. Esa es una forma de financiamiento. Y luego de que te pagan, recién vuelves a generar el ciclo productivo de una empresa. Ese financiamiento de corto plazo es el más usual. Cuando ustedes funden su estudio de abogados o trabajan en un estudio de abogados, ustedes van a notar que van a brindar el servicio y el cliente no es que inmediatamente te vaya a pagar.
te paga a 30 días y te programa los pagos. Y es la forma en cómo las empresas también pueden manejar su liquidez y cómo manejan su salud financiera. Y si tú tienes un estudio de abogados, dices, ¿sabes qué? Yo tengo que pagar planilla, tengo que pagar a mis administradores, la secretaria, al procurador, a los abogados, y tengo $10,000 por cobrar, digamos, y tengo $2,000 en caja. No me va a alcanzar para pagar a todo el mundo. Entonces ahí es el momento en donde uno dice, voy al banco, o pido prestado a familia y amigos. Y la otra forma es ir al mercado de valores. El mercado de valores es una forma de financiamiento de las empresas, de una forma tradicional sí, pero no intermediada. ¿Qué significa? En la banca los financiamientos se dan porque hay ahorristas que depositan su dinero, el banco transforma esos activos, y se lo decimos de forma técnica, y coloca el dinero en ciertos proyectos o ciertos negocios. Es por ello que dicen que los bancos o el sistema financiero es el corazón de un país o el corazón de la economía, porque bombea los flujos de efectivo hacia los lugares donde se necesitan y hacen que todo el país avance. La otra forma de financiarse es sin tener un banco, y es donde existe el mercado de valores o el mercado de capitales. Entonces, un mercado de capitales es un mercado financiero. Un mercado financiero es aquel lugar donde la oferta y la demanda se mezclan, se juntan y se genera un precio. Pero en este mercado no se transan bienes o servicios, se transan activos financieros. Y los activos financieros son aquellos activos, bienes, derechos, obligaciones, que es un papel, pero tienen como correlato un activo real. Por ejemplo, un bono representa una obligación, pero está respaldada por la solvencia de una empresa o por la liquidez de una empresa. Y ahí es donde voy, que es la titulización de activos. La titulización de activos, imaginemos que estamos en la Universidad San Martín de Porres, y creo que lo he hecho en el pasado, hace muchos años, o la Universidad UPC. Y el financista de la Universidad San Martín de Porres dice, vamos a construir una facultad de Derecho mucho más grande, mucho más potente, queremos que nuestros alumnos estén más cómodos, construyamos más edificios como lo están haciendo algunas otras universidades o algunas otras facultades. Y entonces volteamos a la caja, volteamos a la tesorería y decimos, ¿cuánto tenemos de dinero para poder invertir? Hacemos aumentos de capital como nos enseñaron en nuestra Ley General de Sociedades. Los accionistas, en este caso si fuese una sociedad anónima, o hay algún donante o algún filantrópico, ¿estaría dispuesto a aumentar capital en esta empresa para poder construir un nuevo edificio? Si la respuesta es no, es buscar financiamiento. Y usualmente las personas de más dinero, las que tienen mayor patrimonio, no trabajan con su propio dinero, trabajan con el dinero de los bancos, con el dinero de los inversionistas. ¿Por qué? Porque pueden, de tener 10 para invertir, pueden tener 10,000. Esos 10 les sirve para financiarse y poder obtener más flujos. Esa forma de crecimiento es la forma inorgánica o apalancada. Si sabes manejarlo de forma adecuada, puede salirte muy bien, pero también puede irte muy mal, puedes quebrar. Entonces, el mercado de valores es un mercado como cualquiera, de donde se transan activos financieros. El mercado de valores en sí se transan valores mobiliarios. En el mercado de capitales, que es un concepto más amplio, se transan activos financieros. Entonces, el fideicomiso titulización de activos, a diferencia del fideicomiso que ustedes pueden observar en su curso de Derecho Bancario, que está en el artículo 241 de la Ley de Bancos, la Ley 26702, es similar, se rige supletoriamente por esta norma, por la Ley de Banca, pero la diferencia que el fideicomiso titulización de activos lo que busca es que tenga un componente de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que haces con estas pensiones de las universidades? Volteas a la tesorería. ¿Cuánto nos va a costar construir un nuevo edificio al costado de esta bonita facultad de Derecho? 50 millones de dólares. ¿Tenemos la caja? No. Vamos al banco, ¿cuánto es la tasa?
20%, 15%. ¿Cuánta garantía nos van a pedir? Ya no suena tan bonito. Entonces, al financista de la universidad se le ocurre, tenemos más de 1 millón de alumnos que pagan $1, imaginemos, todos los meses. Si eso lo vemos en 20 años, son X cantidad de dinero. Entonces, si yo voy a cobrar todo ese dinero y he calculado ese flujo, ¿por qué no salgo al mercado de capitales, al mercado de valores y le digo, señores inversionistas, yo tengo esta cantidad de plata que voy a cobrar, pero la necesito hoy? ¿Por qué no me la adelantan? Eso es una titulización. La titulización en términos técnicos es volver un activo ilíquido o de poca rotación, cuando hablé del ciclo productivo, en un activo líquido. Es decir, traes a valor presente todas las pensiones que ibas a cobrar a 10 años hoy y tienes el dinero hoy. No vas a cobrar esos X cantidad, imaginemos que sean 100, pueden ser 80, vas a poner menos garantías y vas a pagar intereses, pero es un financiamiento que puede ser mucho más barato y tributariamente más eficiente que ir a un banco. Ahora último, he estado trabajando bastante en temas inmobiliarios, porque como ustedes saben, no se ha declarado oficialmente la situación económica del país, pero la banca no está fondeando muchos proyectos. Y de lo que he aprendido en inmobiliario es que las inmobiliarias nunca pierden, nunca trabajan con su dinero, nunca. El negocio inmobiliario, si lo quieren ver desde el punto de vista civil, se ha vuelto un negocio financiero. ¿Por qué? Porque para poder financiar un proyecto inmobiliario o hacer un proyecto de vivienda, tú lo que tienes que tener es el terreno. El terreno en un proyecto de inversión no puede valer más del 30% del costo del proyecto. Si vale más del 30% del costo del proyecto, es un mal proyecto. Entonces, tienes el terreno. ¿Cómo compro el terreno? A eso le llaman aporte, o en financieros, los financieros le dicen el equity, el capital social en traducido, ¿no? Ese es mi aporte, es mi piel y mi sangre, que me voy a comprometer a construir el edificio, a poner todas las ventanas, los baños, y voy a venderlo, para que tú me financies este proyecto para poder venderlo, porque todo es un negocio. Entonces, las inmobiliarias lo que hacen es, ya no quiero poner dinero para poner el terreno, voy a financiarme también el terreno. Y este negocio inmobiliario también se volvió un negocio financiero, y es por eso ahora muy común que gente de negocios o gente que también está en el mundo inmobiliario me pregunten, ¿por qué en la Facultad de Derecho no enseñan fideicomisos? Si debería de ser algo que debe enseñarse. En Estados Unidos es muy común que tengas un fideicomiso hereditario para tus hijos y ponerlo para que nadie lo toque, porque el fideicomiso lo que te da es un blindaje de que nada puede afectar ese patrimonio, porque es un patrimonio autónomo. Un patrimonio autónomo es aquel patrimonio que existe sin tener relación con una persona, porque el patrimonio es una característica de la personalidad. Entonces, el patrimonio existe por imperio de la ley. El patrimonio autónomo permite aislar el riesgo y permite separar contabilidades y que sea una operación más limpia, una transacción más limpia. En el mercado de valores lo que hacemos es tener un fideicomiso, al igual que un bancario, como un fideicomiso de garantía que usualmente se utilizan en los proyectos inmobiliarios, si lo ponemos de forma tangible, o en este proyecto de universidad. Y le decimos, ¿sabes qué banco? O ¿sabes qué inversor? Yo no voy a tocar el terreno, no voy a tocar las ventas, no voy a tocar las pensiones, todo lo va a administrar un profesional, un tercero, que es experto en esto, y yo no voy a poder acceder a las cuentas y te voy a pagar de forma cumplida, cada 30, cada trimestre, de forma anual, y si yo fallo, vas a tener una ejecución extrajudicial porque eso te permite el fideicomiso. Entonces, en el mercado de valores funciona igual. Sin embargo, el fideicomiso del mercado de valores requiere que tengas un componente de financiamiento. Puedes usarlo de garantía, pero de forma secundaria, pero sí necesitas un componente de financiamiento. Hace poco vi una transacción muy pequeña, fue $1 millón para financiar un proyecto inmobiliario, muy pequeño.
y usar un fideicomiso de titulización para poner una oficina, 3 unidades inmobiliarias en Comas, 3 estacionamientos, que esa era la garantía, y los flujos de la venta futura de esas unidades inmobiliarias. Y contra eso se desembolsó $1 millón. Puede ser poco dinero o mucho dinero, dependiendo del contexto, pero le daba la seguridad al inversionista de que en el caso de que la persona que le ha prestado falle o se desaparezca o pase algo, él puede recuperar su dinero liquidando los activos. Lo que hace un fideicomiso de titulización de activos en términos técnicos es traer todos esos flujos de ventas, todo ese dinero que vas a obtener a futuro, hoy. Es como si lo podemos poner de una forma simple, un factoring, pero a una gran escala. Evidentemente, la titulización de activos ha tenido sus altas y bajas. En Estados Unidos se pusieron muy creativos cuando yo estaba en la universidad, era el 2008, crisis financiera, y había titulizaciones sobre titulizaciones. Y sobre titulizaciones le ponían seguros y también derivados, y entonces todos se mezclaban. Entonces uno dejó de pagar y todos quebraron. Eso se llama riesgo sistémico. Y no se usó tanta la palabra hasta después de un buen tiempo en que ya la gente se olvidó de todas las estructuras financieras, porque eso se llama ingeniería financiera, que se utilizaba para poder vender algo que no tenía un respaldo. Ustedes que son jóvenes ahora escuchan mucho de las bitcoins, de las criptomonedas. En Estudio Muñiz, en mi anterior trabajo, me encargaron liderar la nueva área fintech y de criptomonedas y de Web3 y de NFTs y demás. Y a mí me preguntaban, ¿y por qué no compras criptomonedas o no te pones a minar criptomonedas? Y le digo, yo compro lo que sé que hay. Yo no veo que detrás haya un valor. Lo que veo solamente es especulación. El mercado de valores es especulativo. Cualquier mercado financiero es especulativo. Tú estás esperando que algo suba o que algo baje. Tú acopias cosas para poder venderlo a un mejor precio. En todos los negocios, incluso el legal. Los negocios funcionan de una forma muy sencilla. Tú compras barato y vendes caro. Compras barato porque le pagas un precio a tus abogados, en tu estudio de abogados, y vendes un servicio a tu cliente un poco más caro. Esa marginación es tu ganancia. Entonces, esas ganancias se pueden incrementar con financiamiento, y ese es el financiamiento o el crecimiento inorgánico. Entonces, la base legal del fideicomiso es muy sencilla. Es la Ley de Mercado de Valores, el Reglamento de Titulizaciones de la SMB, el texto único ordenado del impuesto a la renta, porque los fideicomisos no pagan IGB, a diferencia de otros préstamos que no sean bancarios. Los bancos no pagan IGB por los préstamos. Y la tasa del impuesto a la renta por los bonos para los inversionistas es de 5%. Entonces, ayer llegó un inmobiliario a mi oficina y me dijo, Alfredo, tengo esta estructura, tengo unos 5 terrenos que los vamos a acumular en Miraflores y vamos a crear un proyecto multivivienda. Y queremos hacer algo muy bonito que hemos visto allá en Chile, que comparten participaciones dentro de un proyecto y hacen una multivivienda y generan rentas para comprar como inversión y tú tienes esa renta. Pero pago 30%. Y me dijo, ¿cómo pago 5%? Ahí está, 5%. Evidentemente la estructura es cara porque necesitas a una sociedad titulizadora. Pero la forma en cómo uno puede pagar menos impuesto a la renta o hacer más eficiente una estructura de financiamiento son de 2 formas. Una titulización de activos o una emisión de bonos corporativa, que está en la Ley General de Sociedades, que el doctor Vigil les ha enseñado muy bien. ¿Qué es una titulización? Agrupas y aíslas activos para constituir un patrimonio autónomo que sirve de respaldo para emitir los valores inmobiliarios. Pueden ser títulos de deuda o títulos de instrumentos variables como certificados. Entre los títulos de deuda tú tienes los certificados
los certificados que son menores a un año, o los papeles comerciales, y tienes los bonos que son mayores a un año, vencimiento un año. Lo que hace un fideicomiso de titulización de activos es conviertes el flujo de caja predecible. Cuando hablamos de las pensiones, voy a cobrar X millones por las pensiones a 10 años de estos alumnos y estimo que el crecimiento de los alumnos va a ir en un 5% o 10% por año, entonces mi recaudación va a ser tanto y mi flujo de caja predecible va a ser tantos millones. Entonces yo lo que quiero, señor inversionista, es que de esos 100 millones, pongamos un ejemplo, me adelante 70 millones. Los quiero ahora, porque necesito construir algo nuevo, necesito invertir. El flujo generado de los activos titulizados, que se llama el activo subyacente, dentro de un fideicomiso, de un patrimonio autónomo, hay el término en finanzas que se llama activo subyacente. Es un bien, puede ser un bien mueble, un bien inmueble, pero le dicen activo subyacente porque es lo que respalda el papel, el valor mobiliario. Por eso se llama activo subyacente, que sirve para pagar el principal. El principal, cuando hablan en finanzas, es el monto de la deuda total y sirve para pagar los cupones o los intereses a los inversionistas que quieren tu papel comercial o tu bono. Entonces hay muchas definiciones de lo que puede ser un fideicomiso, ¿no? Y te dicen que es acelerar el ciclo del flujo de la unidad productiva al momento de hoy. Quiero el dinero hoy y de esa forma lo haces. Es una estructura un poco más compleja que un factoring, es mucho más segura, pero es un poco más cara. Es para un proyecto poco de mayor envergadura. Mayor envergadura entre comillas, porque ahora último he visto proyectos muy chicos, ¿no? De $1 millón, que no eran usuales hace 3 años, 2 años. Pero lo están utilizando. Por ejemplo, hubo un cambio en la normativa tributaria en donde cambiaron la tributación de las asociaciones en participación y ya no era rentable hacer proyectos inmobiliarios con asociaciones en participación. Entonces comenzaron a usar fideicomisos de titulación de activos para hacerlo rentable, porque el impuesto también te afecta en las ganancias de una empresa. Y ustedes como abogados corporativos tienen que asesorar al negocio, no solamente decirle el artículo tal dice tal cosa, entonces te recomiendo tal cosa. Uno tiene que entender el trasfondo del negocio de tu cliente, y si el negocio de tu cliente o la necesidad de tu cliente es hacer estructuras tributariamente eficientes y estructuras legalmente sólidas, el fideicomiso es la mejor herramienta. Los chilenos se quedan maravillados cuando vienen acá a Perú a hacer inversiones porque todo lo usamos con fideicomisos. Allá es hipoteca, no utilizan fideicomisos. Tengo un cliente que invirtió de más en proyectos y en activos, financió de más a empresas que le dieron como colateral, garantía, muchos inmuebles en el centro de Lima. Y en el centro de Lima, ¿a quién se lo vas a vender? Si algunos son patrimonio histórico, tienen cosas raras. Entonces, el fideicomiso le sirvió mucho cuando le dejaron de pagar. ¿Por qué? Porque lo puedes liquidar extrajudicialmente. No tienes que el fiduciario lo puede rematar en cualquier momento o te lo puede adjudicar. Esa es la ventaja de un fideicomiso. Y el fideicomiso de titulización de activos, aparte de ayudarte a financiar, te sirve de garantía. Entonces, lo que te dice Lisoprowski es que tú aceleras el ciclo del negocio, o sea, traes todas esas pensiones, traes todas esas ventas que tú proyectabas ahora y te crea una estructura en donde el que te va a prestar se siente tranquilo de que su inversión está respaldada por algo que puede ejecutar y va a poder recuperar el capital y de repente los intereses en un momento si es que todo falla en un escenario de estrés. El artículo 291 de la Ley de Mercado de Valores te define que es un fideicomiso. Dice palabras clave: patrimonio, pago, títulos, valores, respaldo, obligaciones. Es todo lo que hemos hablado en este momento. Constituye un patrimonio autónomo, está separado de mí, no puedo acceder, porque si lo ves en la práctica, es muy bonito cuando te dicen es un patrimonio autónomo y en tu mente entiendes que es una burbuja y lo demás. En la práctica son cuentas bancarias
dentro de un banco que solamente puede ser administrado por una empresa especializada en administrar fideicomisos. Entonces, esas cuentas bancarias no puede acceder la persona que crea el fideicomiso. En la legislación de banca se llama fideicomitente. En la legislación de mercado de valores se llama originador. Usualmente los términos son intercambiables, pero es lo mismo. El beneficiario del fideicomiso, en un fideicomiso bancario, se llama beneficiario o fideicomisario. En un fideicomiso de titulización también puedes usar el mismo término cuando redactes tu contrato, o le puedes decir bonistas o titulares de los certificados. Son términos intercambiables. Los financistas les encanta jugar con los términos y los acrónimos, pero en sí, si tú lo analizas a profundidad y entiendes cómo funciona la estructura, es lo mismo. Cuando tú analizas una estructura financiera o una estructura corporativa, lo que aprendí en estos 15 años después de haber estudiado con el doctor Vigil, es que uno debe entender cómo es el flujo y el camino del dinero. Si alguien me dice, doctor Vigil, tengo este proyecto muy grande, voy a hacer un hotel muy grande en el Malecón de la Reserva. Voy a tener estas ventas, pero me va a financiar un banco y no quiero que me sangre, que al final la estructura y sus abogados me saquen todo lo que puedan y yo no pueda hacer más proyectos en otros lados y seguir invirtiendo, porque eso es lo que hacen las personas que tienen alto patrimonio, invertir en muchos lados y diversificar su riesgo, y ahí tienen ingresos pasivos. Entonces lo que tú tienes que entender es cómo ingresa el dinero. Ok, tengo un prestamista, el dinero entra por aquí, va a haber ciertas cuentas bancarias. Si es un hotel, tengo que tener una cuenta de reserva para pagar el principal, es decir, el monto de la deuda. También otra cuenta de reserva para pagar los intereses. Tengo que tener otra cuenta de operaciones, que voy a pagar la planilla, los empleados y demás. Y tengo que tener varias cuentas. Y toda esa estructura se llama cascada de pagos. Cuando tú entiendes el flujo del dinero y cómo se mueve el dinero, entiendes la estructura. Y esa estructura la vuelves y lees la norma. Y la norma lo que te dice es, un fideicomiso o un proceso de titulización es la constitución de un patrimonio autónomo para servir de respaldo de un pago de una obligación emitida. Entonces, si yo voy a construir un hotel y digo, este financista panameño que dice que es un banco, pero no tiene licencia de banco, y entonces está grabado con el IGB, porque solamente no paga IGB a aquellos que tienen licencia de banco, su financiamiento me va a golpear porque el IGB es 18% y no voy a poder aplicarlo como un crédito fiscal. Y aparte, bueno, es un tema de ellos, pero van a pagar 30% de impuesto a la renta. Da igual. Entonces tú dices, voy a armar un fideicomiso, que es la estructura un poco más eficiente, voy a emitir bonos, y el que dice que es banco me va a adquirir los bonos y me va a prestar la plata. Es lo mismo que un préstamo o un mutuo. Funciona de forma igual, solamente que son estructuras distintas, papeles distintos y nombres distintos. Cuando tú analizas de forma fría cómo son las estructuras legales que hay en la legislación peruana, todas son similares. Lo único que tienes que darte cuenta como abogado es cuál es más segura, cuál es más rápida y cuál es más costosa. ¿Para qué estructura voy a determinar esto? Por ejemplo, si es un proyecto de $200.000, no voy a usar un fideicomiso. Es muy caro, no tendría sentido. Es como comprar un tanque para matar una mosca. No tiene sentido. Entonces tienes que aterrizar en el modelo de negocio, entender a tu cliente y decirle, tengo estas alternativas A, B, C y D, vamos a descartar C y D porque son muy caras, vamos a usar A, B, D, A, B, C, tú define cuál te interesa. Entonces, sobre ese margen que ustedes han aprendido en la Facultad de Derecho, tienen que poder moverse dentro de un mundo corporativo o de transacciones corporativas. Lo mismo funciona con las sociedades anónimas. Hace poco pude trabajar en una salida a bolsa. Una salida a bolsa, así como la emisión de bonos soberanos, es lo más top
que hay en los mercados financieros. También trabajé en la emisión de los bonos de la Municipalidad de Lima por 1.000 millones hace muy poco. Y ellos lo que hicieron, estos chinos, porque eran chinos Nature, tenían sede en Hong Kong, pero tienen un montón de hectáreas en Pucallpa. Lo que hicieron para salir a bolsa y agarrarse a algunos beneficios tributarios de Estados Unidos fue crear una empresa, una sociedad anónima, digamos, en las Islas Vírgenes Británicas, y esa empresa iba a emitir las acciones como un aumento de capital. Una emisión o una salida a bolsa es: voy a ofrecer y quiero aumentar mi capital para atraer inversionistas y recursos, lo que le dicen new money, financiamiento, nuevo dinero. Las estructuras legales y las estructuras corporativas funcionan de la misma manera y funcionan al compás de las necesidades del cliente. Si el cliente lo que busca es financiarse, esta es una estructura de garantías ideal y también te facilita la forma de financiamiento. Si el cliente lo que busca es financiarse de otra forma, también podrías crear una sociedad anónima, emitir bonos con respaldo del patrimonio. De repente es un shell company, ¿no? Es una empresa que no tiene nada dentro, y emites los bonos y el inversionista te lo compra. Por ejemplo, los americanos están muy familiarizados con cuando compran una empresa en cualquier país, ellos lo que hacen es crear una sociedad de propósito especial, una SPV. Es un término, en realidad que es una sociedad anónima, o también puede ser un fideicomiso. Esa sociedad anónima, lo puedes crear con 1.000 soles, 500 soles, es la que adquiere la empresa. Adquiere las acciones o adquiere los activos. Una vez que adquiere las empresas, lo que hace la empresa adquirida es hacer una fusión inversa. La adquirida compra la matriz y te obtienes todo un beneficio tributario por las pérdidas. Los americanos están muy familiarizados con esas estructuras, y cuando vienen a Perú y te hablan de esas cosas que suenan a chino, fusión inversa, reverse merger, etc. Y los chinos también venían con esas cosas, porque cuando estaba en mi anterior trabajo, para los chinos era normal, porque ellos están muy influenciados con el derecho del Reino Unido. Todos se van a estudiar allá. Entonces, las fusiones inversas, fusiones tradicionales, fusiones triangulares, son estructuras que ustedes deberían de conocer, al igual que un fideicomiso. Y eso me animó a venir a hablar con ustedes cuando el doctor Vigil me dijo si me interesaría hablar con ustedes, y la verdad que sí. Vengo a poder compartirles lo poco que sé de estas estructuras y comentarles en simple lo que es un fideicomiso de titulización. Esto es un fideicomiso de titulización. Entonces, el flujo legal de la operación es lo siguiente. Viene una empresa, lo que hablamos de las pensiones o las ventas, y dice: doctor Vigil, necesito financiarme obteniendo bonos. Bueno, ok. Haces los papeleos, haces el acto constitutivo de constitución del fideicomiso. Puedes hacer un acto constitutivo y una emisión de bonos en un solo documento, o puedes hacer un acto constitutivo y actos complementarios para emitir una serie de bonos. También puedes hacer un programa de bonos durante un tiempo y emitir como si fuese una línea de crédito, como la tarjeta de crédito. Necesito dinero, pido. Entonces emito un bono o emito un papel. Haces los documentos que están en la parte derecha, vas a la bolsa es entre comillas, ¿no? Porque usualmente estas estructuras son privadas, no necesitan estar listadas o no necesitan negociarse en mercados, y consigues el dinero. Lo que haces en contabilidad es lo siguiente: tienes un derecho por cobrar, que es las pensiones, y lo conviertes en efectivo. Así es simple, lo conviertes en caja. Por eso el fideicomiso de titulización, en términos técnicos, es convertir un activo ilíquido o de baja rotación o nula rotación en un activo líquido. Convierto lo que no puedo cobrar a dinero efectivo ahora. En contabilidad, y después se pasa a una cuenta de orden. Así es simple. En mi antiguo trabajo tenía un abogado que nos pidieron algo muy simple. Para mí era bastante simple. Nos dijeron: tenemos una cuenta por cobrar de un arbitraje, nos está castigando los estados financieros y tenemos que lucir bonitos. Necesito que me saques esto del balance. Ya contactamos a tal fiduciario, ármame el documento. Entonces le dije a mi abogado:
ok, ármate el fideicomiso. Agarro mi modelo, porque todos los estudios de abogados y todos los abogados trabajamos con modelos, porque si no trabajas con modelos te vas a morir. No puedes atender la cantidad de clientes a los 30, 50, 100 clientes si vas a hacer todo de cero. Tienes que saber que no tiene ningún error ortográfico y tu modelo sirve. Entonces, agarro el modelo, cambio ciertas cosas que deberían de cambiarse, y cuando vi el documento dije, ¿y la cesión de derechos? ¿Y cómo estás transfiriendo? ¿Y cómo la vas a transferir? O sea, están vinculadas, ¿y cómo la vas a estar transfiriendo? Si estás vinculadas es a precio valor al mercado, ¿cómo lo vas a hacer? Ahí falta un paso. Entonces, cuando les hablaba del flujo del dinero, es eso, no saltarse un paso, entender cómo lo que te está pidiendo el cliente. Yo quiero sacar algo de balance, está en una empresa que tengo acá y la voy a mandar allá, entonces entiendes todo un flujograma como si fuese un proceso y dices, acá tengo el fideicomiso, lo transfiero acá, hago un contrato de cesión de derechos o un contrato de transferencia, lo puedo transferir a valor facial o valor nominal, etcétera. Ok, por ejemplo, si fuesen acciones, me va a castigar de repente por el impuesto a la renta, porque una empresa operativa no la puedes vender a valor nominal, tiene que ser valor patrimonial, patrimonio entre activos, si no, es ilusión. Entonces dices, ok, entonces voy a hacer una cláusula de ajuste de valorización. Y si hay alguna contingencia tributaria, digo, esto se va a valorizar así y va a haber un valorizador en un momento, y si tengo que tributar 30% del impuesto a la renta, se verá en un tiempo. Entonces, los contratos sirven para eso, para poder estructurar negocios eficientes, tributarias, financieras y legalmente eficientes. En la parte legal es darle seguridad, en la parte financiera es poder obtener capital, y en la parte tributaria es poder reducir impuestos que serían innecesarios de pagar. No eludir, es hacerlo eficiente. Modalidades de titulización. Tú tienes dos, pero solamente se utilizan una. El fideicomiso y armar una sociedad de propósito especial. Actualmente no hay una regulación específica para la primera, que es la sociedad de propósito especial. Pero estas eran muy comunes cuando trabajé en la AFP y habían muchos proyectos de infraestructura. El tren eléctrico, ciertas carreteras, etcétera, y habían lo que se llamaban RPI CAOS, que era como un derecho o una obligación del Estado que te daba y te garantizaba que si, por ejemplo, si era un proyecto de peajes o del tren de tickets, ellos te garantizaban un flujo mínimo. Entonces dices, tengo un flujo de caja asegurado, voy a titulizarlo. Y lo que hacían los abogados americanos o los abogados ingleses o los abogados europeos era, vamos a ir a un paraíso fiscal entre comillas, vamos a ir a BVI, a las Islas Vírgenes Británicas, vamos a ir a las Islas Gran Caimán, donde la tributación es cero, y vamos a crear una sociedad anónima, un corporation o un limit partnership, lo que sea, la estructura. Y sobre eso vamos a transferir y ceder todos estos derechos de cobro del Estado peruano y vamos a emitir bonos a nivel global. Y algún fondo, algún inversionista, un fondo de pensión, alguna empresa grande va a decir, ese papel vale y me vale más que un depósito en el banco, es buena inversión. Si el banco me está pagando 3, este me va a pagar 10, voy a comprar el bono y así te financias. El mercado de valores sirve también para financiarte y financiarte más barato que un banco, y también sirve para invertir no solamente en instrumentos de bajo riesgo, sino obtener buenas rentabilidades. Y si uno quiere ser libre en esta vida, lo que te hace libre, y ya entendí durante este tiempo, y es mi opinión personal, es el capital. Tú puedes ser tres personas en la vida. Puedes ser un brillante empleado, un brillante ejecutivo que vive en el mundo corporativo. Puedes ser un brillante emprendedor, porque no te gusta la parte académica, haces una empresa, o puedes ser un inversionista. El único que puede mudarse de un país a otro porque no le gustan las reglas del juego es el inversionista. Y eso lo aprendí en la época de Castillo, cuando todo el mundo estaba asustado y venían al estudio a decirme cómo sacamos nuestra plata del país. Ese era mi trabajo durante la época en donde ganó Castillo, hasta que asumió el 28 de julio. Todos sacaban plata, la vamos a mandar a Canadá, lo vamos a mandar a Isla Gran Caimán, lo vamos a mandar a Irlanda, lo que sea. Y ahora, ¿cómo se está moviendo el mercado? Se están esperando las elecciones presidenciales que van a ser en 2 años.
y todos están armando sus estructuras en Europa para que aquellos peruanos que tienen dinero o que han llegado a un cierto nivel económico, que van a sacar su plata porque también va a haber otra crisis política en 2 años. Para eso sirven estas estructuras y para eso sirven aprender derecho corporativo, aprender derecho mercantil. Siempre, y esto lo aprendí y fue algo que el doctor Vigil me tuvo que enseñar a golpes, y ya la vejez, ya tengo ya casi, ya el otro mes cumplo 37, aprendí. Yo solamente quería estudiar banca, no quería estudiar ni finanzas, no quería estudiar corporativo, no quería estudiar laboral, no quería estudiar nada, solamente quería saber eso. Pero cuando entré a un estudio de abogados, porque yo siempre quería trabajar en una empresa, me di cuenta que todo el derecho se interconecta. Y si tú no tienes, como yo digo, conocimiento a nivel usuario de todo lo demás, algo se te va a escapar. En una venta de un supermercado muy grande hace muchos años, se les pasó una parte de propiedad intelectual y el dueño de ese supermercado le dijo al abogado: gracias a ti he vendido mi apellido de por vida, gracias, nunca más te voy a contratar. Entonces uno tiene que saber y aprender todo lo que te enseñan en la universidad e ir más allá. Porque por más que te dediques a derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, mercantil, lo que fuese, internacional, tienes que saber todas las ramas del derecho, al menos a un nivel básico. Porque todo se interconecta, todos los negocios, todas las actividades se interconectan. Y el fideicomiso de titulización de activos, como el fideicomiso bancario, son casi similares. Uno sirve para tal cosa y el otro sirve para garantía. Uno sirve para financiarse, el otro sirve para garantizar. Así de simple. Uno de mis antiguos socios en mi nuevo estudio de abogados, que era tributarista, me decía: yo no podría hacer un fideicomiso porque los contratos de fideicomiso tienen 100 hojas. Y yo le dije: ¿por qué no lo puedes hacer? Si es muy fácil. Lo único que tienes que hacer, y es un estilo gringo de escribir, es la hoja de términos. Ponen artículo 2 o artículo 1 y ponen los términos definidos. Entonces, lo único que tienes que hacer es negociar los términos definidos. Ahí está todo. Y la segunda parte que tienes que negociar en un contrato de este tipo es la cascada de pagos, el flujo del dinero. Todo lo demás, indemnidades, quién le paga a quién, declaraciones y garantías. Declaraciones y garantías es una cláusula que tú le dices a tu contraparte: ok, has hecho tu due diligence, me has revisado, pero si algo se me ha pasado y tú me estás mintiendo, yo te resuelvo el contrato. Para eso sirve esa cláusula. Pero lo más importante que ustedes tienen que ver, aparte de eso, es el flujo del dinero y las definiciones. Ustedes tienen que ser exactos cuando hacen contratos o cuando hacen estructuras, incluso cuando constituyen una sociedad. Porque, por ejemplo, antes de constituir mi estudio me fui a Chile porque me habían ofrecido abrir un estudio chileno acá en Perú. Y uno de mis ex clientes, o bueno, todavía mi cliente, se había asociado también con otro cliente mío, donde el otro cliente, que era de una familia que tuvo la presidencia de Chile, le había puesto un pacto de no competencia en el acuerdo de accionistas de inversión. Pero la cláusula estaba mal redactada y era tan inexacta que les permitió a estos señores, cuando les quitaron su empresa, porque los inversionistas le quitaron su empresa, poder abrir otra. O, por ejemplo, cuando estuve en Estudio Lechea, había un pacto también de no competencia o de restricción. Y habían puesto la restricción de que alguna persona no puede hacer tal cosa. Pero vino un fondo de inversión, y un fondo de inversión no es una persona, es un patrimonio autónomo. Y el abogado contrario se lo comió vivo. Entonces ustedes tienen que ser, aunque suene muy repetitivo, ser precisos con los términos. Y un abogado, como me enseñaron en esta facultad de Derecho, a la cual quiero mucho, tiene que saber utilizar los términos correctos. Si en este momento estoy hablando en forma fácil, es porque si me pongo muy técnico, es aburrido. No lo entienden. Yo me acuerdo en las clases de últimos ciclos cuando había la especialidad de Derecho Corporativo y nos mandaban lecturas y lecturas y lecturas de finanzas y de números y de estas cosas. La gente memorizaba porque era difícil de entender.
Pero si tú entiendes cómo es el flujo del dinero, cómo se mueve el dinero, porque ustedes están en mercantil, entiendes cómo es la estructura y puedes aterrizar la parte legal. Y también puedes ver que en algunas partes legales hay vacíos y puedes aprovechar esos vacíos de buena o mala manera. Depende de la ética de cada uno. Entonces, tienes dos formas, propósito especial y un fideicomiso. Listo. Lo saltamos. En un fideicomiso lo que hace es lo siguiente. Tienes un originador en un título de titulación o un fideicomitente que le vamos a llamar el transferente para hacerlo más fácil, que transfiere ciertos activos. Sobre esos activos o flujos, hay algo que aprendí mucho cuando estudié en ESANDE con el doctor Nelson Bertoli, gerente legal de Banco Pichincha, al que quiero mucho, un gran amigo. Me dijo que algunas fiduciarias lo que redactaban era que lo que se transfiere al fideicomiso son flujos. Pero flujos es un término financiero. Flujo, si lo traduces a legal, es prestación. Y si un juez decide embargar esa la obligación, te quedas sin fideicomiso. Tú lo que tienes que transferir es obligaciones y derechos, no flujos. Y por eso hablaba de usar los términos correctos. Y justo al lado estaba mi amiga que trabajaba en una fiduciaria colombiana y me decía, yo escribo flujos. Entonces, lo que transfieres a un fideicomiso, el transferente, fideicomitente, originador o cual sea el término del fideicomiso que utilicen, originador, es activos, bienes, derechos, sobre los cuales vas a emitir con respaldo de eso unos papeles, unos bonos. Y esos bonos van a ser adquiridos por un inversionista, fideicomisario, beneficiario, cual sea el término que se utilice en el contexto. Y ese beneficiario va a depositar en las cuentas del fideicomiso el financiamiento. Y del financiamiento, el fideicomiso lo va a recibir, la sociedad administradora o la sociedad titulizadora va a recibir ese dinero y te lo va a dar a ti. Utilízalo para lo que me dijiste. Capital de trabajo, invertir en tal cosa, etc. Otra de las cosas cuando ustedes negocian contratos financieros es use of proceeds. ¿Cuál va a ser el uso de los fondos? Tú me dijiste que iba a ser para construir tal cosa. ¿Por qué lo has usado para comprarte una casa de playa? ¿Qué ha pasado? ¿Me has mentido? Eso es otra cosa que es muy común en los contratos financieros, el uso del dinero. ¿En qué lo vas a usar? Entonces, transfieres estos bienes y con eso emites unos bonos. El inversionista lo quiere, transfiere el dinero y lo que hace el originador es ir pagando poco a poco en el cronograma de pagos, igual como si fuese un préstamo bancario, tu financiamiento. Pagas principal, pagas intereses, hay diferentes tipos de estructuras, pero en eso consiste. Es una estructura de financiamiento que también sirve como garantía y tiene una ventaja sobre el fideicomiso bancario que no puedes demandar la nulidad del fideicomiso, porque la ley lo establece así. No hay periodo de observación. En un fideicomiso bancario, cuando tú lo constituyes, tienes 6 meses para poder oponerte. En un fideicomiso de titulación no existe. Y es la estructura de garantías, entre comillas, porque debería de ser para financiamiento, más sólida que existe en la legislación peruana. Y es por eso que decidí hablarles a ustedes sobre esto. ¿Y por qué? Porque también me quedé pensando mucho en lo que me dijo este cliente. ¿Por qué en la Facultad de Derecho no enseñan fideicomisos? Avanzando un poco, estas son las partes de un fideicomiso: originador, titulizadora, que es la entidad profesional dedicada a la administración de fideicomisos, el patrimonio autónomo, en este caso se llama el emisor, el fideicomiso es el que emite los bonos. Tienes un factor fiduciario, que es un ejecutivo de la sociedad fiduciaria, de la sociedad titulizadora, que se dedica a administrar el fideicomiso, o puedes poner una comisión administradora cuando es más complejo, como si fuese un directorio de una empresa. Tienes un mejorador, normalmente a veces no existe. Un mejorador es, por ejemplo, el originador es sociedad anónima Enrique Vigil Sacra, y le dicen, ok, quiero una garantía, quiero una fianza del señor Enrique Vigil. El mejorador es el señor Vigil. ¿Por qué? Me estoy mejorando y estoy mejorando la clasificación o estoy reduciendo el riesgo de que no me pagues, el riesgo de crédito. Eso es un mejorador. El colocador, que puede ser la misma sociedad titulizadora o puede ser una sociedad agente de bolsa,
y el inversionista. Esa es la estructura de un financiamiento usual. Esta figura, si tú le quitas el patrimonio autónomo y la titulizadora y solamente dejas al colocador, es una emisión de bonos corporativos. Es igual. Solamente que esto le da cierto nivel de garantía y lo que te permite es aislar ciertos activos y aislar un riesgo de negocio y aislar todo el flujo para darle garantía al prestamista, al lender, al inversionista o el término que sus clientes en el futuro decidan utilizar. Porque los bancos tienen una práctica de decirlo todo en inglés. Y luego estás buscando en Google qué significa estos acrónimos. Por ejemplo, una vez me dijeron ETA, Estimated Time Arrival. Es un término de aeropuerto, ¿no? Pero decían ETA el lunes a las 9 de la mañana. O sea, me va a entregar el documento el lunes a las 9 de la mañana. Entonces, a veces a los abogados nos cuesta entrar a este mundo financiero porque ellos manejan su propio lenguaje y su propia jerga. Pero si entendemos un negocio y lo traducimos al derecho, a las normas, a los precedentes administrativos, en este caso financiero se basa mucho en temas administrativos, a la doctrina, a la práctica contractual, o en el caso del derecho anglosajón, a los precedentes, ellos usan mucho de los temas de los precedentes. Cuando tú negocias con contratos con abogados americanos, le dices, eso no es usual, eso no es customary, eso no es práctica de mercado. Su negociación o el centro de negociación se basa en eso. Esa cláusula no es práctica de mercado porque hay precedentes que no hay precedentes sobre eso. Entonces, en una negociación de abogados corporativos de ese nivel, lo único que hacen es decir, yo tengo más experiencia que tú y eso no es usual. ¿Ok? Entonces, el contrato de colocación, esto es me gustaría comentarles. Cuando ayudé a esta empresa a salir a bolsa, ellos dijeron, ok, pero si salimos a bolsa y emitimos estas acciones y si nadie nos compra, hacemos un papelón. Entonces, existen los contratos de underwriting. Un underwriting puede ser un banco. Lo que hace el underwriting es decirte, ¿sabes qué? Voy a buscar a los inversionistas y voy a tratar de colocarte los valores, colocarte las acciones, colocarte los bonos, colocarte los papeles, colocarte el valor mobiliario. Entonces tienes 3 tipos de underwriting. Te digo, ¿sabes qué? Voy a hacer mis mejores esfuerzos, pero no te garantizo de que te voy a conseguir el dinero. Después tienes el underwriting en firme. Si no te consigo el inversionista, yo te lo compro y veo qué hago con el papel. Y tienes un mixto, ¿no? Puedo hacer mis mejores esfuerzos, pero si no consigo, yo te compro el 30%. Eso es un contrato de underwriting. En esa emisión inicial de acciones que pude ver en Nasdaq y ahora estoy haciendo otra, que es estoy haciendo otras en Nasdaq, las siguientes que se llaman follow-on, el underwriting fue en firme, le compró toda la emisión y casi se cae, 4 veces, se bajaron 5 underwritings porque las regulaciones del gobierno chino son muy fuertes, entonces tienes que tener autorizaciones del gobierno, autorizaciones del partido político, autorizaciones de tal lado. Pero salió fue como un microcap, una emisión de pequeña capitalización que salió a bolsa, todos salieron felices, fotitos por acá, felitos por acá, tu foto en New York, yo tengo mi foto también, y salir a bolsa, sí, es un costo regulatorio, tienes que mandar un montón de papeles al regulador, pero también si eres un empresario o eres un inversionista, tú ves con mejores ojos una empresa que está en bolsa. ¿Por qué? Porque tiene mayor nivel de orden y de transparencia. Porque la regulación misma le exige que publique estados financieros auditados, estados financieros intermedios, con ciertos estándares, etcétera, y demás. Y entonces tú tienes la información y no necesitas tanto trabajo de revisión. Y estar en bolsa lo que te garantiza es poder financiarte más barato. Y eso es corporativo. Corporativo es las empresas grandes que se pueden financiar en una bolsa de valores, que puede ser, o en el mercado de capitales privado. Corporativo es eso. Lo que está del otro lado, y también hemos visto, lo estoy viendo bastante ahora con los emprendedores, es el aumento de capital puro y duro. Friends and family, amigos y familia, me prestan el dinero
para mi emprendimiento o uso mi tarjeta de crédito para poder financiar mi empresa. Tienes esos dos rangos, entonces depende del nivel de empresa o el nivel de crecimiento de la empresa, de cómo financias tu empresa. Puedo hacerlo a puro flujo, a pura venta y crecer, o pedirle plata prestada a mi familia para poder poner mi oficina, para poder poner, no sé, mi fábrica, o con mis propios ahorros, y eso es un aumento de capital, evidentemente, eso lo he visto en la clase societaria. O ir por el otro lado, ya sabes qué, es hora de que el dinero trabaje para nuestra empresa, voy a pedir plata prestada, y como hizo mi financista en el estudio, me pidieron una garantía para poder alquilar la oficina. Entonces lo que hizo mi financista fue, me pidieron $30,000, más o menos. Puso los $30,000 en garantía en un fondo mutuo del mismo banco que me emitió la carta fianza. Entonces el fondo mutuo me rendía 6% o 5% y la carta de fianza me costaba 3%, seguía ganando. Entonces, eso es financiamiento e inversión. Y lo que tú tienes que buscar es el margen de ganancia. Si el margen es negativo, entonces estás perdiendo dinero. Y son solamente decisiones inteligentes de cómo tú manejas tu dinero. Y eso se aplica en todo, en la vida, en las corporaciones y a nivel personal. Si uno quiere financiar su maestría, uno dice, me gustaría hacer una maestría en Estados Unidos. ¿Cuánto vale? $150,000. ¿Cuánto me van a pagar cuando regrese? $12,000. ¿Vale la pena? No. Ok. Si la hago, es una rentabilidad emocional, pero no es una rentabilidad financiera o una rentabilidad económica. En la vida y personal y en los negocios, tú tienes que saber cómo funciona el dinero, cuál es el camino del dinero y cuáles son las decisiones inteligentes de cómo sacarle el margen, el mayor margen posible. Hoy día tuve una reunión con uno de mis clientes más queridos, que me ha ayudado mucho en este desarrollo personal de crear mi propio estudio, y me dijo la siguiente: Alfredo, yo no gasto en tonterías, no me compro el último iPhone, no me compro el carro más de lujo, yo pongo mi plata, aunque sean 30 soles, en esas aplicaciones TIVA, y va sumando, y va sumando, y va sumando, y en un año, 2 años ya tengo un capital para poder y seguir rotándolo. Y le dije, ¿y qué gastos no debo hacer? No compres precios de lista, busca ofertas. No tienes por qué estar pagando todos esos gastos hormiga. Reduce todos esos gastos. Y la mentalidad de empresario o la mentalidad de rico, como dijo él en la mañana, es invertir el dinero y ahorrar. Y la mentalidad del pobre o nuevo rico, como le llamó en la mañana, es: tengo dinero, me voy a comprar un Ferrari. Un Ferrari se devalúa rapidísimo, aunque digas que es de colección y lo puedes revender en el mercado secundario. O como aprendí en este momento, quería comprar una oficina y me di cuenta que las oficinas se devalúan. Yo pensaba que el real estate, el inmobiliario siempre se apreciaba, pero no. Las oficinas se devalúan mucho más rápido que las casas porque la tecnología vence y los tienes que cambiar ascensores, tienes que cambiar los controles de entrada, etcétera, y ahí si son varios propietarios, nadie se pone de acuerdo, entonces tu propiedad baja de valor. Y eso es, el fideicomiso a ustedes les va a servir en el futuro, cuando ustedes puedan asesorar a un cliente, en decirle, también conozco esta estructura que te podría servir. Podemos ir a tal banco, a la fiduciaria, a Coril, a Acres, o lo que fuese, y busquemos precios y vemos la estructura a ver si es rentable o no. Eso es. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su explicación, doctor. A continuación, nuestra primera panelista, la doctora Alicia Miñano, docente de nuestra Casa de Estudios en los cursos de Interpretación de Estados Financieros y Finanzas Públicas. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, en primer término, felicitar al señor Alfredo. Bueno, no, no te conozco directamente, pero suelo siempre usar el usted. Felicitarlo porque ha sido un rango bien amplio que ha hecho en su disertación. No solamente, digamos, disertando
qué cosa es una titulización, qué comprende, para qué nos sirve, ¿no? Qué puede ser un patrimonio autónomo, qué puede ser un fideicomiso, de qué manera se puede realizar, ¿no? Y que esta titulización no es tan lejana o que no nos pueda parecer tan difícil como ir al mercado de valores, sino que es mucho más cercana, porque existen instituciones que te pueden ayudar para que puedas hacer esta titulización. Pero estos, digamos, conocimientos muy especializados y técnicos, acá el señor Alfredo lo ha podido, digamos, aterrizar también en cada persona, en una empresa, en una unidad de negocio. Y además, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en el centro de estudios, se habla mucho hace, bueno, ya 20, 50 años sobre la especialización, ¿no? Que hay que ser especialistas en algo. Pero acá el señor Alfredo nos dice, a pesar que quizás tengamos un rango de especialidad o seamos de la especialidad empresarial, mercantil, tenemos que buscar o propender a la interdisciplinariedad. Porque solamente hablando de la titulización de activos, hemos revisado civil, hemos revisado contratos, hemos revisado tributario y contabilidad también, ¿no? Nos ha mostrado acá cómo se va a reflejar la titulización de activos en la contabilidad. Entonces, a mí esa parte me ha encantado porque siempre defiendo la interdisciplinariedad y que el abogado realmente no va a poder huir, como lo ha mencionado. O sea, hay aspectos tan sencillos y pequeños que pueden traer abajo todo un proyecto de inversión, un vehículo de propósito especial, ¿no? Entonces, es importante que todo profesional del derecho pueda tener conocimiento, digamos, por lo menos básico, de las áreas que por lo menos van a tener que interactuar con una empresa. Las empresas todos los días tienen que ver con la municipalidad, con Indecopi, con OEFA, tienen que ver incluso con el vigilante que está en la esquina o con el que cuida sus propias instalaciones. Entonces, ahí ya están fluctuando diferentes áreas del derecho, ¿no? Entonces, eso me pareció muy importante, señor Alfredo, y bueno, excelente por ese lado el testimonio y que también acá a los integrantes del centro que están realizando investigaciones, pues en las investigaciones hay que abarcar un poquito más, ¿no? Y muy interesante también el tema de los beneficios tributarios que trae la titulización. Sí, hay un informe de SUNAT sobre eso y se está aprovechando bastante por el momento. Claro, hasta que de repente alguien diga, oye, ya acabó la fiesta. Acabó el recreo. Sí, muy interesante y también que se haya desarrollado tanto en el ámbito inmobiliario, ¿no? Que se haya desarrollado tanto en el ámbito inmobiliario. Y eso me hizo recordar quizás tengas algo de información o conocimiento del Fondo Mi Vivienda, ¿no? Que está trabajando con sus fideicomisos. Y ahí había algo que me saltó la curiosidad porque tuve 2 clientes que me fueron a consultar y cómo se proceden con el riesgo de mercado, porque en estos casos estaban los proyectos, estaba todo, pero no les habilitaban el financiamiento. Y el fideicomiso seguía diciendo, no, pero a mí me pagas. Y entonces, como eran pues empresas pequeñas, las empresas pequeñas sí, pero yo no te voy a seguir pagando pues 5.000 soles mensuales, 6.000 soles mensuales, 10.000 soles mensuales, si no tengo nada de capital, no tengo nada de financiamiento. Entonces, la idea de una titulización, de un fideicomiso, es que justamente exista ese financiamiento, pero estas empresas no recibían nada y a pesar de eso tenían que pagarle al fideicomiso. Entonces, cuando le decían, bueno, pero yo no he recibido nada, ¿con qué te voy a pagar? Y el fideicomiso le decía, no sé, a mí me pagas. Sí, claro. Es como la vida personal, ¿no? Imagínense, a mí me ha pasado varias veces cuando era joven y tonto, y todavía sigo siendo tonto, me excedí con la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Qué hago cuando me excedo con la tarjeta de crédito? Voy al banco y le digo,
extiéndeme un crédito personal porque si tú haces una reestructuración de tu tarjeta de crédito, te vas a Infocor a rojo. Eso no lo puedes hacer nunca. Vas con un crédito personal y refinancias. En el mercado de capitales es igual. Cuando ustedes dicen el Estado peruano emitió bonos o emitió bonos soberanos, es porque ha recomprado unos bonos ya existentes y ha pateado el plazo de pago. Eso no se llama nuevo dinero, no es una emisión nueva, es una reestructuración. Entonces, el financiero que tenga en la empresa tiene que saber cómo reestructurar los pagos si es que hay falta de liquidez. Una cosa es solvencia y otra cosa es liquidez. Puede ser solvente pero ilíquido, pero no puede ser insolvente e ilíquido, no. Solvencia es que tienes patrimonios y con eso puedes repagar si es que vendes, por ejemplo, ciertas propiedades y, ok, toma tu dinero. No tengo el dinero ahora, pero toma tu dinero, lo puedo vender. Entonces, la titulización de activos te permite eso, volver algo ilíquido en líquido. Pero si eres insolvente y ya no lo puedes pagar, entonces lo que va a hacer el fideicomiso, por instrucción del banco, en este caso, si es el Fondo de Vivienda porque es un fideicomiso bancario, va a ejecutar todos los activos que tú transferiste al fideicomiso como garantía y los va a vender al mejor precio, a mejor postor o a precio de mercado. Y si no los puede vender, se los va a adjudicar a alguien. Entonces, a veces los ciclos económicos en cualquier país es usual que suban y bajen y los bancos a veces cierran ciertos candados a ciertas industrias. El inmobiliario, por ejemplo. Ayer creo que he visto muchas grúas ya por empresas grandes de construcción por San Isidro y me alegré bastante porque parece que se está reactivando. Pero si el banco te corta las líneas de financiamiento, hay líneas de financiamiento no tradicional. El financiamiento tradicional es ir al banco o ir al mercado de valores público. Y la línea de financiamiento no tradicional, y es algo que me he especializado en los últimos años, es ir donde los fondos de inversión. Los fondos de inversión te prestan dinero, aunque seas una persona o una empresa de muy alto riesgo, pero la tasa va a ser bastante alta. Entonces, tu financista, y es para lo que le pagan a una empresa grande, tiene que tener los contactos con esas empresas de financiamiento. Porque si va a contratar a otra persona para conseguirle a los fondos de inversión que te den ese dinero, entonces no justifica su precio. Esta empresa que les comento, tengo un cliente que por la guerra comercial que tiene China con Estados Unidos, nadie le quiere prestar a las empresas chinas. Y iba a salir a bolsa nuevamente a sacar una segunda emisión. Nadie le quiere prestar porque nadie quiere ser sancionado comercialmente. Es una sanción en silencio. Estados Unidos te sanciona en silencio. Nadie te va a prestar. Y contacté a este cliente con los fondos de impacto social. Son un tipo de fondo de inversión. Los fondos de inversión, per se, ellos van a ver la rentabilidad. Ok, necesitas 10 millones de dólares, quiero una tasa de 15% y un colateral de X%. Los fondos de impacto, en este caso para esta empresa que tenía mucha afectación a la zona de donde trabajaba, porque era en la selva, y construía viviendas y demás, la tasa interna de retorno, la rentabilidad, la TIR, la famosa TIR, no es un driver o no es el driver más importante cuando tengas un financiamiento. También es el impacto, porque esos fondos se financian de gente filantrópica, porque también hay beneficios tributarios en ciertos países, que si tú donas y das beneficios a ciertas fundaciones, tienes reducciones tributarias. Entonces, sí existen financiamientos alternativos y es parte del negocio también de tu abogado, porque al final el abogado es un consigliere, es un chaperón, te acompaña durante todo el ciclo. Y si ustedes quieren mantener al cliente, tienen que ser su asesor en todo, hasta con qué el color del lapicero escribo.
me falta dinero, doctora, ¿qué hago? Bueno, conozco unos fondos de impacto, o creo que mi vecino en la oficina tiene unos contactos, ¿por qué no nos reunimos con ellos? De repente nos pueden dar una solución, puede costar más, pero no va a sacar el aprieto. Eso. Excelente, Alfredo. Entonces van a ser liquidados. Sí. Con todo. Bien, algo interesante también que mencionaste es sobre que tuviste experiencia de estar en la crisis financiera del 2008. Ah, no, yo estaba en la universidad todavía. ¿Estabas ahí? Sí. Bueno, fue todo un suceso pues que impactó el mundo y hay algo recurrente que siempre tengo en la mente sobre ese momento con respecto a las calificadoras de riesgo, Sí. ¿no? Y las calificadoras de riesgo, hay incluso un documental en donde entrevistan a una señora y la señora le dicen, ¿no? ¿Por qué a pesar que hay impagos crediticios, los bonos no se están degradando? Entonces la señora responde que, ¿qué cosa quieren que haga? Yo tengo un jefe. Si no les doy las calificaciones que piden, se van a la competencia. Entonces ahí era la pregunta más o menos, o la reflexión, ¿cómo esto ha cambiado? ¿No? Porque ahí la señora lo que dice, bueno, el mundo funciona así, ¿no? Todo es por dinero, y al final, si nosotros no le… Y más aún que una calificación de riesgo, pues tiene, según mencionan algunos autores, su composición es un 50% objetiva y un 50% subjetiva. Entonces, ¿qué te parece esto a ti en tu experiencia, no? ¿Cómo se ha desarrollado, no? Porque la regulación sobre estas calificaciones no ha cambiado. Sin embargo, fue una vergüenza, ¿no? En la crisis financiera del 2008. Entonces, ¿ha cambiado algo? Sí, igual, ¿no? En la última emisión que pude trabajar, esto funciona en la práctica así. Tú vas con las 3 clasificadoras grandes. Hay muchas clasificadoras en el mundo, pero las únicas que son reconocidas es Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Entonces, tienes esas 3. Tú vas pides cotización de las 3, porque los inversionistas van a pedir una clasificación de esas 3 grandes, porque tienen el prestigio, la reputación. Es como contratar a una auditora. Cuando tú contratas a una auditora, dices, me quiero asegurar de que todo está ok. Entonces voy por la marca que tiene más reputación. Contrato las Big Four, EY, Price, KPMG, etc. De repente hay auditoras mucho más chiquitas que hacen el mismo trabajo, pero hay un tema reputacional que influye mucho en cualquier mercado y en cualquier industria. Es, por ejemplo, también en los estudios de abogados. Todos acá podemos ser igual de competentes, hasta incluso más, que el abogado que se sienta por allá y tiene una oficina ya muy bonita, pero a él lo contratan más que a nosotros. ¿Por qué? Porque alguien los ha certificado y tienen la certificación y los clientes se fijan mucho de que alguien lo certifique. Es como un cliente me dijo cuando fundé el estudio. Me dijo, tú puedes ser el mejor piloto, mover el avión, pilotearlo de boca abajo y estacionar en reversa. Pero si nadie te ha certificado de que tú eres el mejor, nadie te va a contratar. Y eso es lo que pasa en el mundo de las clasificadoras. Tú siempre vas a ir con esas 3. Y si no hay competencia en ese mercado, las cosas no van a cambiar. Y es por eso que existen las leyes antimonopolio y demás. Cuando hay una falla de mercado, debe haber una regulación. Y evidentemente, en el mundo de las clasificadoras, eso podría cambiar y debería de cambiar. Lo bueno es que el mundo está mutando de Estados Unidos a otros países y esos actores, esos jugadores van a ir creciendo en la medida que otras economías crezcan. Si es que estos países siguen la ola de crecimiento, que si ustedes ven las noticias o la información que se está influyendo,
el mundo se va a mover en torno a lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que va a hacer es, la inteligencia artificial que triunfe en los próximos 10 años va a tener la cultura del país que desarrolló esta inteligencia artificial y ese país va a seguir gobernando el mundo. Es por eso que China, es por eso que Europa está muy preocupada porque ChatGPT, que es de OpenAI, que Microsoft la ha financiado con 10.000 millones, esté desarrollando la mejor inteligencia artificial. Los celulares en un futuro van a competir por quién tiene la mejor inteligencia artificial, no quién tiene la mejor cámara, porque un celular chino, Honor y todos los demás, que yo nunca los he visto, tienen mejores especificaciones que un iPhone, Samsung, etc. Pero nadie los compra, porque es una sensación de estatus. Eso es lo que hacen las marcas, y las marcas y el prestigio y la reputación es lo que te hace sentir, lo que te hace percibir, y contratar a esas clasificadoras y contratar a una Big Four es lo mismo. Entonces, en la medida que las economías se abran, haya más jugadores grandes en el mercado internacional, eso podría cambiar. Podría cambiar, pero seguimos igual, ¿no? Bueno, por último, Alfredo, también mencionaste, ¿no?, que es muy importante estar alertas en las épocas de riesgo, ¿no? Y estas épocas de riesgo, por ejemplo, cuando mencionabas la crisis que hubo con Pedro Castillo y que todo el mundo preguntaba qué hago con mi dinero, a dónde lo llevo, ¿no? Entonces, bueno, a veces se puede convertir esto en una oportunidad, ¿no? Pero también se puede convertir quizás en algo, triste o frustrante, ¿no? Hace 4 meses, ha salido un reportaje, no sé si tú tendrás conocimiento, sobre un caso de una empresa, un fondo, Blanco SAF. Y creo que por ahí hay nombres incluso de exfuncionarios, de altos funcionarios que han invertido ahí, ¿no? Y también gerentes de bolsa que han invertido ahí. Entonces, digamos, yéndonos ya un poco del lado de que confiamos en que los vehículos financieros nos van a dar pues ese flujo, ese impulso, ese apalancamiento para ir más allá, y que está totalmente interesante la utilización de activos como tal. Pero, sin embargo, suceden estas cosas, ¿no? Y lo circulan a todo nivel. Entonces, esto puede significar un freno, ¿no? Y también un motivo para que empresarios, emprendedores, medianos empresarios duden, ¿no?, de confiar en vehículos financieros, instrumentos financieros, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías dar como reflexión sobre eso? Y además, también quizás un aproximado de cuánto costaría, cuál sería el costo de una titulización, ¿no? Pongamos digamos, un financiamiento, pues no sé, 10 millones, ¿no? 20 millones, o quizás si fuese posible, ¿no? Y también, ¿cómo está el mercado de titulización en el Perú, ¿no? ¿Cuál ha sido su historia, ¿no? Lo último que yo revisé era que era tímido. ¿Cómo está ahora? Las últimas cifras que tuve fueron de 8 titulizadoras nada más, ¿no? No sé, actualmente quizás han crecido, hay similares, se han reformado, han mutado, ¿no? Entonces, eso, Alfredo. Sobre la primera, el tema de Blanco y todos los escándalos que pueden haber en temas financieros, cuando el factor humano falla, un tema moral, no hay regulación o no hay documento que te aguante. Si confías en personas que no tienen valores y no tienen solvencia moral, porque eso es uno de los requisitos para poder constituir una entidad financiera, si eso falla, es que no has analizado bien a la persona que te va a administrar tus ahorros, tus recursos o tus inversiones, y probablemente el sustento de tu familia y de tus sucesores. Blanco Safi fue un problema mayúsculo. Hay familias
muy involucradas allí, de mucho poder y de mucha influencia social, y es por eso que salió en la prensa, porque en la prensa me refiero a canales de televisión abierta, porque hay periódicos o noticieros en internet que te revelan también, por ejemplo, el escándalo de Óptima Inversiones, donde estuvo un ministro de Economía, hay estudios de abogados metidos allí, etcétera, ¿no? Entonces, si yo dijera voy a invertir con alguien, y es lo que aprendí en la AFP, lo primero que analizo es a la persona. No analizo si me va a dar rentabilidades o no. Primero voy a la persona, hago un análisis de lo que le dicen el carácter. ¿Es solvente moralmente? ¿Tiene escándalos? ¿Cuál es su trayecto? ¿Quién está detrás? Y eso se traduce en gobierno corporativo, en lo que le han enseñado a ustedes en la universidad sobre gobernanza corporativa. Si no hay una gobernanza corporativa íntegra, transparente y solvente, toda inversión, todo financiamiento, toda estructura y todo negocio está destinado a fallar. No obstante, que tenga un buen gobierno corporativo no significa que no vaya a haber escándalos, porque la crisis financiera del 2008 no fue una crisis de solvencia o de liquidez, fue una crisis de moralidad. Cuando la gente quiere hacerse más rica a costa de perjudicar a otras personas sin tener el mayor reparo, siempre van a haber estos problemas, siempre. No puedes reparar en eso. Entonces, si yo invirtiera en algo, primero vería, por ejemplo, en esa estructura que les enseño ahí, hay muchos actores involucrados, vería quién es el fundador de tal lugar, quién está detrás, quiénes son las accionistas, y lo que está muy de moda ahora, y bueno, con las normas tributarias, quién es el beneficiario final. Si la gerencia es altamente calificada, si hay directores independientes, si hay transparencia, si cuando invierta me van a dar la información, si hay servicio al cliente, porque al ser un inversionista eres cliente de esa empresa, hay un servicio al cliente bueno y tú estás respaldado por eso. Y como me dijeron hoy día en la mañana, cuando uno no sabe, uno tiene que tener un asesor de confianza que debe saber el mercado, en qué invertir y no en qué invertir. Es por eso que cuando me preguntan por qué yo no invierto en criptomonedas, es porque yo no sé qué hay detrás. Y así es simple. Si, yo puedo subir en la ola, en algún momento va a reventar y puedo vender y hacer mucho dinero. Pero yo, si no sé qué hay detrás, no invierto. Es como cuando me dicen, ¿por qué no inviertes en bolsa? Digo, la bolsa peruana no existe, es minúscula. Y por eso se ha fusionado con Colombia, Chile y Perú. Y le han dado la participación más baja. Es porque el regulador ha matado a la bolsa peruana. Con tanta regulación y tanto costo regulatorio, ha matado a la bolsa. La bolsa en Perú tuvo un auge en los 80. La mayoría de mis clientes, que son ya de 60 para arriba, todos son bolseros, todos compran bolsa y se quedan con el papel y esperar. Pero si yo dijera voy a invertir en algo, compro inmuebles. Y compro inmuebles porque conozco el activo. El inmueble es algo distinto a un papel, a un activo financiero. Un activo financiero es especulación, porque su precio también depende del precio de la oferta y la demanda, igual que el real estate. Pero en el real estate tienes algo tangible. La otra parte era sobre el precio de las titulizaciones. El costo. Ok. Mercado de capitales hoy en Perú, con todos los retiros de las AFP. Las AFPs eran los que movían el mercado de capitales en Perú. Cuando yo trabajé en el sistema, yo trabajé en la AFP más chica. Bueno, estaba Habitac, pero Habitac estaba en crecimiento, ¿no? La AFP más chica era Profuturo, que tenía 12.000 millones de dólares. La siguiente era Prima, que tenía 15.000 millones de dólares, y Integra tenía como 20.000 millones de dólares. Entonces, si tú querías emitir papeles en bolsa públicamente, con hacer el show y todas las regulaciones, etcétera, y difundirla a todo el mercado para que cualquier persona pueda comprarla, tú tenías que saber que una AFP te iba a comprar, o una empresa de seguros.
Entonces, el mercado de valores hoy, con todos los retiros que ha habido de los fondos de pensiones, de las pensiones, etcétera, se ha vuelto un mercado de papeles comerciales, de vencimiento un año. Y lo que existe ahora es un mercado de capitales privados, en donde no hay ofertas públicas. Todas las ventas son a inversionistas institucionales, aquellos inversionistas que tienen la capacidad suficiente para conocer sus riesgos inherentes en las inversiones, que la regulación pone unos parámetros, no tienes que tener centro patrimonio, tenía ciertas inversiones, etcétera. Pero el mercado de capitales hoy en Perú es privado, es sencillamente así. Y en la medida que las AFPs no se recuperen o las empresas de seguros no crezcan, porque las empresas de seguros también compran papeles, el mercado de titulización es público, porque muchos de mis clientes bancarios que tienen titulizadoras me dicen, oye, ¿estás viendo titulizaciones públicas? No, todas son privadas. Y en privado yo no necesito clasificación de riesgo. El costo. Si tú vas con una titulizadora de un banco, el costo depende del sizing. El sizing es cuánto voy a emitir. Entonces ellos te cobran un fee de estructuración, que es una comisión de estructuración, que es la documentación legal. Le tienes que pagar también a sus abogados, que no son abogados baratos, son esos estudios caros. Y te cobran también una comisión de administración, que puede ser en un porcentaje sobre lo emitido o un monto fijo, o también puede tener un flat. Y también te ponen una comisión de éxito si es que colocan la emisión, si es pública. Y tienes el mercado también de las titulizadoras privadas, que son 4 o 5. Coril, que ahora tiene el Banco del Fin. Acres, que era del Rafael López Aliaga, pero ya no está ahí. Ahora lo maneja un equipo muy profesional. Y Trust, que también es cliente mío, pero es muy pequeña. Entonces, las comisiones por allí, porque Coril es muy agresiva, creo que un fee de estructuración no te sube de $1,000 o $500, porque en eso ellos no ganan del fee de estructuración. Los modelos de contratos que ellos usan son templates y se adaptan. Su negocio está en cobrarte la comisión de administración, que podría estar alrededor de $1,000 al mes. Es dependiendo del negocio y depende de cómo hayas hecho competir a las demás titulizadoras no bancarias. Porque si vas con un Credit Corp, allí sí tu presupuesto aumenta. Por ejemplo, en la emisión de la Municipalidad de Lima se trabajó con el estructurador, era Bank of America. Y Bank of America no va a trabajar con un Coril, con un Acres, con Trust. Él quiere al top de Perú, el que tiene más reputación, va a ir al BCP. BCP tiene unos fees carísimos, es el triple, 4, sí, es 10 veces más que las no bancarias. Puede ir con BBVA, puede ir con Scotiabank, pero ahí nomás, no va a buscar a nadie más. Y si podría buscar una titulizadora que tenga una matriz internacional, la va a buscar. Entonces, si vas al sector no bancario, titulizadoras no bancarias, los precios ahora se han vuelto mucho más competitivos, porque los empresarios están buscando estas estructuras tributariamente eficientes. También están los financistas, que no son bancos, también buscan estas estructuras tributarias eficientes, porque al no tener licencia banco pagan IGB. Entonces te aumenta el costo del financiamiento y usan bonos. Un bono corporativo paga 4.99 o titulización 5%. Y la comisión de estructuración y comisión de administración, usualmente los banqueros lo que hacen es ponerlo dentro de los intereses de los bonos. Entonces paga 5. Pero es discutible, pero lo ponen de esa forma en la práctica. Sí, es como se está moviendo ahora el mercado de financiamientos. El mercado de financiamientos, el mercado de inversiones. Muchas gracias, Alfredo. Ahora creo que el doctor Vigil sí quería dejar una tarea, creo.
Bueno, les recuerdo que pueden ir formulando sus preguntas por el chat de esta transmisión. Ahora le damos pase al doctor Enrique Vigil, docente de esta facultad en los cursos de Derecho de la Empresa, Derecho Corporativo y Contratos Empresariales. Bien, muchas gracias. Gracias, Alfredo, por tu brillante disertación, siempre tan preciso, explicando un tema tan complejo, pero a la vez tan importante, y lo has hecho de una manera muy didáctica y sobre todo pues dando ejemplos reales, ¿no? Una de las características siempre de un buen abogado es que tenga la parte teórica y la parte práctica, y Alfredo conjuga muy bien ambos aspectos. En ese sentido, yo voy a ser muy breve porque lo más importante, y vamos a abusar de tu tiempo unos minutos, es que contestes unas breves preguntas de el público presente y el público que está a través de las redes. Solamente acotar que, como ha señalado Alfredo y también la doctora Miñano ha hecho su intervención al respecto, es que debemos siempre ver los abogados de la especialidad empresarial cómo generar liquidez y cómo generar inversión con estrategias jurídicas. Nosotros, y quizás me equivoque, somos vistos como los magos con estrategias jurídicas para generar liquidez e inversión. Y lo hacemos a través de estos mecanismos: financiamiento alternativo, titulización de activos, el fideicomiso. No soy un experto en derecho de familia, pero ya Alfredo lo ha dicho, yo no voy a dejar testamento, yo voy a dejar fideicomiso a mis hijas. Y creo que voy a evitar más problemas con el perdón de los civilistas en sucesiones. Y cuando tenemos clientes, y muy bien lo ha referido Alfredo, ya no pensemos en micro, pequeñas, grandes empresas, hay que pensar en todo el aparato económico, y todo puede generar riquezas para todos, no solamente para los negociantes, sino también para los abogados. Y en ese sentido, estos mecanismos hacen que le digamos: ¿tienes cero en el bolsillo? Sí, no te preocupes, hay infinidad de estrategias jurídicas, sin dejar de lado a los otros profesionales, contadores, financistas, etcétera, para que puedas generar una rentabilidad. Entonces, esa es la secuencia, y con esto culmino para dar pase a las preguntas. Nosotros los abogados de empresas analizamos, como lo dijo muy bien Alfredo, el sector personal, el carácter del empresario. Abogado que no ve ello simplemente hace un pésimo trabajo, y en otros países debería ser inclusive indemnizado. Por su culpa, Enrique Vigil, o por su culpa, doctor Alfredo, que lo dudo, o doctora Alicia, me ha ido mal, he cerrado mi empresa por la pandemia. ¿Y qué tiene que ver si la pandemia es un hecho? No, porque usted no me dio una contingencia, no me dijo de dónde sacar el dinero. ¿Por qué no me dijo de hacer una reserva estatutaria legal o ver otros mecanismos? Siempre lo decimos. Lima es un lugar sísmico, el Perú es lugar sísmico, ojalá que no pase ahorita. Pero siendo sísmico, y si hay un terremoto grado 9 y una empresa sale por el sismo, los únicos culpables vamos a ser nosotros, porque no medimos los riesgos. Entonces, eso es lo que vemos al día a día los abogados de empresa, y ustedes como estudiantes deben tenerlo presente. Y ya culminando ello, Alfredo, voy a pasar con Loana, que va a permitir ver las preguntas tanto del público, como decía, por los medios, y presente. Gracias. Bien, tenemos un par de preguntas interesantes. La primera es: ante los últimos esquemas publicados por SUNAT sobre algunas operaciones o técnicas legales que pueden implicar un riesgo fiscal, ¿cuál es la línea entre buscar la efectividad de las operaciones que resultan de la constitución de algunos patrimonios autónomos y las acciones alusivas? Bueno, SUNAT en ese aspecto ha sido muy claro, incluso ha sacado informes oficiales, ¿no?, sobre cómo tributan los fideicomisos, e incluso ha confundido ciertos términos diciendo que un fondo de inversión puede emitir bonos. La ley te lo permite, sí, pero no es usual.
y pagan 5%. No es una, ha sido totalmente clara con eso. De impuesto a la renta, ¿no? Me refiero. Bien. La segunda es, ¿qué seguridad tienen los inversionistas sobre los fideicomisos en relación a los embargos trabados por SUNAT sobre bienes que forman parte de un fideicomiso? La respuesta es sencilla, los fideicomisos son inembargables, siempre y cuando tú hayas transferido la obligación y la prestación. Cuando hablamos de los flujos, tienes que draftear, así le decimos en el trabajo, escribir que estás transfiriendo los derechos y obligaciones, y no solamente la prestación, porque si el juez embarga desde la obligación, ya no tienes nada que transferir. Bien, finalmente entregaremos un reconocimiento por su brillante exposición al doctor Alfredo Lautan Oyafuso, a cargo de nuestra integrante del CEDEM, Leslie Córdoba. Ahí donde está para la foto de con su aplauso, creo. Las dos, miren, los dos. Usted con ella. A ver. Los dos, usted le entrega. Muy bien. 3, 2, 1, sonríen. Su segunda foto, una en la bolsa ahora, claro. Gracias, Alfredo. En la parte tributaria estamos hablando del fideicomiso de titulización. El fideicomiso bancario no emite bonos. Agradecemos por su tiempo, doctor Alfredo, doctora Miñano, doctor Vigil. Muchas gracias a todos los presentes en la transmisión. Los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas del CEDEM. Gracias. No sé si nos podemos tomar la última foto todos, ¿te parece? Sí, gracias.